Es un supuesto muy importante que debe cumplirse en un modelo econométrico. Cuando hablamos de supuesto de normalidad, estamos hablando en la distribución de los errores o del término de perturbación estocástica, también llamado residuos. En otras palabras, cuando hablamos de un modelo de regresión o un análisis de dependencia, donde tenemos una variable dependiente y tenemos un conjunto de variables explicativas, por lo tanto, lo que deseamos o el supuesto que se debe cumplir es que este término de error, epsilon, debe seguir una distribución normal. Ese es el principio básico del supuesto de normalidad. Entonces, para que tengamos cierta confianza sobre estos parámetros estimados, beta 1, beta 2, hasta beta sub k, debe cumplirse este supuesto de normalidad. ¿Y cuáles son los elementos principales para que exista la normalidad? En primer lugar, vamos a revisar algunos supuestos de la forma funcional. Cuando hablamos de un modelo de regresión, estamos diciendo de que los parámetros del modelo econométrico son lineales. Al ser lineales, significa de grado 1. Por otra parte, también partimos del supuesto de que las variables independientes que están en el modelo econométrico son únicas y explican a la variable dependiente. Este es otro supuesto importante. Otro supuesto importante es que el número de observaciones debe ser mucho mayor que los números de los parámetros estimados. Por otra parte, también un supuesto importante es que las variables explicativas en el modelo econométrico son linealmente independientes entre sí. Por lo tanto, ninguna variable explicativa o ninguna variable independiente depende de otra o de cualquier tipo de combinación lineal. Y por otra parte, también un supuesto importante es que los parámetros no cambian en la muestra, es decir, hay una estabilidad y permanencia estructural. Otra forma de explicar este supuesto es que los parámetros son estables independientemente cuál fuera la muestra. Y ahora vamos a ver cuáles son los supuestos importantes que se deben cumplir para que los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios sean confiables. Y para ello hay lo que se llama los supuestos Gauss-Markov, que nos señalan de que el modelo econométrico y básicamente el comportamiento en los errores debe seguir ciertas propiedades para que los parámetros estimados sean los mejores estimadores lineales e insesgados. Es decir, que los parámetros estimados sean MELI. ¿Y qué señalan los supuestos de Gauss-Markov? El primer supuesto importante es que el promedio de los errores es igual a 0. Eso significa la esperanza de los errores es igual a 0 para toda observación, ya sea en el tiempo o en datos de corte transversal. Este es un supuesto muy importante. El segundo supuesto importante es que existe cero covarianza, cero correlación entre los errores o los residuos y las variables explicativas. Al existir cero covarianza, cero correlación entre los residuos y las variables explicativas, eso involucra de que son independientes y que por lo tanto no existe sesgo. ¿Okay? El tercer supuesto importante es que la varianza del error es una constante.
como mencionaba Mauricio, esto significa homocedasticidad. Si no se cumple este supuesto de varianza constante, tendríamos lo contrario, que sería heterocedasticidad. Y por otra parte, también tenemos el supuesto de que los errores o residuos no están correlacionados, ni positivamente ni negativamente. Esto significa cero covarianza entre los residuos, o que es similar a decir no existe autocorrelación. Y finalmente, dentro de lo que es el supuesto Gauss-Markov, es importante mencionar que el error o el término de perturbación estocástica tiene una distribución normal. ¿Y qué significa esa distribución normal? Básicamente significa que el error promedio es igual a 0 y que su varianza es constante. Aquí lo tenemos. Para que exista normalidad, los errores deben tener una media 0 y una varianza constante. Por otra parte, si existe normalidad en la distribución de los residuos o de los errores, eso significa también de que va a existir normalidad en la distribución de los parámetros estimados, y por lo tanto, al existir una distribución normal en los parámetros estimados, por ejemplo, ¿qué va a significar la distribución normal en los parámetros estimados? Va a significar de que estos parámetros van a estar alrededor de sus verdaderos valores poblacionales, que no los conocemos, y alrededor de la varianza de los parámetros estimados. Y por lo tanto, si esto sucede así, eso nos va a permitir realizar intervalos de confianza para los parámetros, o también nos va a permitir realizar pruebas de hipótesis también para los parámetros. ¿Cómo utilizamos, cómo podemos probar las hipótesis nulas? Existen dos estadísticos. Un estadístico es la prueba de normalidad de Harke-Vera, y otro estadístico es la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk. Ambas pruebas evalúan la misma hipótesis nula. La hipótesis nula que evalúan es los residuos tienen una distribución normal, contra la hipótesis alternativa que los residuos no siguen distribución normal. Vamos a ver particularmente en qué consiste esta prueba Harke-Vera. Repetimos nuevamente, la prueba de Harke y Vera 1980-1987 plantea la hipótesis nula que los residuos presentan una distribución normal, contra la hipótesis alternativa que los residuos no presentan una distribución normal. Este planteamiento es equivalente a decir que los residuos tienen un momento 3 de simetría. Simetría significa de que no existe sesgo ni a la derecha ni a la izquierda. Por lo tanto, los errores son simétricos. Y por otra
también involucra de que los errores en términos del momento 4, que es kurtosis, tienden a ser mesocúrticos. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de una distribución que es simétrica y de una kurtosis de tipo mesocúrtica, esto implicaría que la serie, en este caso los errores, tiene una distribución normal. ¿Qué es lo contrario de tener una distribución normal? Lo contrario es que el coeficiente de simetría sea distinto de 0, es decir, sea o mayor que 0. Eso significa residuos sesgados hacia la derecha, o sea menor que 0, residuos sesgados hacia la izquierda. Y por otra parte, involucraría también que el coeficiente de kurtosis, el momento 4, tenga una distribución distinta de 3. Ya puede ser mayor que 3 si es una distribución o una kurtosis de tipo leptocúrtica, donde existen valores atípicos, o por otra parte puede ser también una kurtosis menor que involucra de tipo platicúrtica o con pesadez en las colas. Por otra parte, el estadístico Harque-Vera, bajo la hipótesis nula señalada, contempla los siguientes argumentos. El estadístico Harque-Vera es construido a través de el número de observaciones que se presentan en los residuos. Es construido también a través de el coeficiente de simetría o momento 3, y también es construido a través del coeficiente de kurtosis, o también llamado momento 4, ¿no? Y al construir este estadístico, se compara con valor crítico de chi cuadrado. ¿Cómo podemos utilizar esta prueba Harque-Vera en el estudio? Para poder utilizar la prueba Harque-Vera en RStudio, debemos instalar una paquetería y librería. ¿Cuál es esa paquetería y librería? Se llama la paquetería T-Series. Instalamos la paquetería y librería T-Series en el estudio, y la función o código que nos permite realizar la prueba Harque-Vera es la función harque.vera.test, y desde luego entre paréntesis debemos hacer referencia al nombre de los residuos o errores que queremos realizar la prueba. ¿Cuál es la regla de decisión? La regla de decisión es la famosa probabilidad o el p-value. Si esta probabilidad o p-value es mayor que el 5% y es mayor que el 10%, no rechazaremos la hipótesis nula, y al no rechazar esta hipótesis nula, por lo tanto, llegaremos a la conclusión que los errores sí tienen una distribución normal.
Por otra parte, si esta probabilidad o p-value es menor que el 5%, en ese caso vamos a rechazar la hipótesis nula. En otras palabras, es un problema econométrico cuando el p-value o la probabilidad es menor que el 5% porque no cumpliría con el supuesto de normalidad en la distribución de los errores. ¿Okay? Entonces, de esta forma, vamos a dar por concluida la primera lectura, que es la lectura de Quintana y Romero, capítulo 5. Ahora vamos a seguir brevemente con lo que es la lectura de Wooldridge, el capítulo 5 y el capítulo 6. Para ello vamos a, de manera inicial, vamos a ceder la palabra a algún voluntario que quiera participar. Cuando hablamos del término asintótico, si recordamos en las matemáticas, básicamente nos estamos aproximando a un valor, en su máximo nivel. ¿Cuál es la importancia en la econometría cuando tomamos muestras? Básicamente que en la medida de que la muestra tiende hacia el infinito o la muestra crece indefinidamente, lo que va a suceder es que los parámetros estimados se van a aproximar lo más posible hacia sus verdaderos valores poblacionales. Por lo tanto, que de ahí viene la importancia de la estimación con mínimos cuadrados ordinarios y viene la importancia de trabajar con muestras grandes. Por otra parte, lo contrario son las muestras pequeñas. Mientras las muestras sean demasiado pequeñas, van a ser, nos pueden llevar a un sesgo o nos pueden llevar a que nuestros parámetros estimados estén alejados de sus verdaderos valores poblacionales. Entonces, asintótico significa la propiedad de tener una muestra lo suficientemente grande para tener valores confiables y consistentes en nuestros parámetros estimados. Por otra parte, también hay un término importante que es el término de consistencia. Y lo contrario de inconsistencia es la sesgadez e inconsistencia. Se dice en forma general de que existe sesgadez e inconsistencia cuando existe una relación entre el término de error y al menos una variable explicativa. Cuando sucede esto, existe lo que se conoce como sesgadez e inconsistencia. Por otra parte, cuando nuestros resultados son consistentes e insesgados, cuando la probabilidad del límite del parámetro estimado es aproximadamente igual al verdadero valor del parámetro estimado, del verdadero parámetro poblacional. Esto significa de que existe cero covarianza entre el término de error y las variables explicativas. En otras palabras, decimos que no existe sesgo
cuando la relación entre el error y las variables explicativas es igual a 0. Por lo tanto, un supuesto importante es que vamos a esperar que el valor promedio de los errores sea igual a 0 y vamos a esperar también de que exista 0 covarianza entre las variables explicativas y el término de perturbación estocástica. Otro punto que es importante es lo que se conoce como la normalidad asintótica e inferencia con grandes muestras. Habíamos mencionado que uno de los supuestos importantes es que los residuos o términos de perturbación estocástica deben tener normalidad. Por lo tanto, cuando trabajamos con muestras grandes, asumimos de que los errores van a tener una distribución normal, toda vez de que al trabajar con muestras grandes, los parámetros estimados se acercarían hacia sus verdaderos valores poblacionales y por lo tanto los parámetros estimados tendrían una distribución normal y por lo tanto los residuos también tendrían una distribución normal. Por lo tanto, eso sería en caso de trabajar con muestras que son realmente grandes. Inclusive, si aplicáramos una prueba de Harke-Vera y esta prueba de Harke-Vera tuviera problemas de normalidad, y si consideramos de que es una muestra grande, podríamos asumir de que sí existe el valor de la normalidad. Entonces, estos son los puntos más importantes que tenemos en este capítulo 5, que es mínimos cuadrados ordinarios y valores asintóticos y normalidad. Luego vamos a ver otro capítulo, que es el capítulo 6, que está relacionado con temas adicionales de regresión. En primer lugar, algo que es importante es el efecto del escalamiento en las variables, algo que debemos tener mucho cuidado en la interpretación de los parámetros, es cómo están medidas las variables, tanto la variable dependiente como las variables independientes, y de que pueden existir ciertos efectos si cambiamos las escalas de medición. Por ejemplo, vamos a suponer en el ejemplo que nos plantea Wooldridge, que tenemos una relación entre nuestra variable dependiente, está medida en el peso del niño a nacer, expresado en una unidad de medida de peso, que son las onzas, y una de las variables, que es la cantidad de cigarros que fumó la madre durante el embarazo. ¿Okay? Entonces, ¿qué esperaríamos acá? Esperaríamos una relación negativa entre las variables. Por ejemplo, esperaríamos que a mayor cantidad de cigarros por día que fumó la madre, esperaríamos de que el peso sea menor en el niño al nacer. Sin embargo, en la interpretación del parámetro estimado, tendríamos que tener mucho cuidado en cómo están expresadas, en primer lugar, la variable independiente y en segundo lugar, la variable
dependiente. ¿Qué va a significar esto? Que este parámetro beta nos va a reflejar en cuánto aumenta o disminuye el peso del niño expresado en sus unidades físicas, en este caso que son onzas, pudiera ser por ejemplo en kilogramos, dado un incremento unitario en, por ejemplo, si hablamos de cada cigarro por día que fumó la madre. Entonces es importante cuidar estas escalas de medición, que de hecho los resultados pueden diferir si cambiamos las unidades de medida, por ejemplo, de onzas a pesos, o si hablamos de unidades de decenas a centenas o inclusive a millares. Por lo tanto, debemos tener cuidado también con la forma de medición de las variables. Otro elemento importante es que cuando tenemos una variable dependiente y una variable explicativa, donde ambas variables están expresadas en logaritmo, por lo tanto, el parámetro ya no se interpreta como una pendiente, sino corresponde al cálculo de una elasticidad, ¿no? Elasticidad, lo cual significa el cambio porcentual en Y, en la variable dependiente, dado un cambio porcentual en la variable independiente. Aquí tenemos otro caso donde mi variable independiente no tiene logaritmo y mi variable dependiente sí tiene logaritmo. ¿Cómo interpretamos este parámetro? Este parámetro beta sub 2 lo interpretamos como una semielasticidad. Es decir, tenemos un cambio absoluto en la variable independiente y eso ocasiona un cambio porcentual o un cambio relativo en la variable dependiente. Por lo tanto, tenemos en notaciones logarítmicas el tema de elasticidad y el tema de semi-elasticidad para efectos de interpretación. Este es un elemento importante también que hay que diferenciar. Usualmente en la economía y en las finanzas siempre estamos interesados en conocer elasticidades, ¿no? ¿Qué tan sensible es una variable ante el cambio de otra variable? Otro elemento importante también está vinculado con lo que son modelos de funciones cuadráticas. Si recordamos en nuestro curso de Microeconomía 1, teníamos la función de costo unitario. ¿Qué representaba la función de costo unitario? Por una parte, por ejemplo, tenemos la variable dependiente que representaba el costo unitario y si ustedes recuerdan, la función de costo unitario tenía una forma de U. Esa forma de U econométricamente la podemos representar con una función, un modelo econométrico de tipo cuadrático, donde solamente tenemos dos variables, la variable dependiente y la variable explicativa en término lineal y la variable explicativa en término cuadrático. Otro ejemplo que podemos plantear es el que nos sugiere Wooldridge. ¿Qué nos sugiere Wooldridge? La relación entre salario y experiencia laboral. ¿Qué nos implicaría esto? Nos implicaría de que en primer término, a través de este parámetro beta 1, esperaríamos que a mayor experiencia laboral exista mayor salario. Por lo tanto, este parámetro beta 1 sería positivo, ¿no?
porque se esperaría una relación positiva entre ambas variables. Sin embargo, después de cierta edad o después de ciertos años de experiencia laboral, esa relación se volvería negativa. Es decir, existiría una relación curvilínea porque lógicamente los individuos ya han alcanzado cierto nivel de experiencia, y después de ese cierto nivel de experiencia y productividad, por lo tanto, ya no serían contratados. Entonces, hasta cierto nivel, la experiencia laboral, pasando cierto umbral, inclusive tendría un valor negativo con lo que es el salario. En econometría y en la vida empresarial, no necesariamente todas las relaciones pueden ser lineales. También tenemos relación que pueden ser cuadráticas, o inclusive también existen otras relaciones que pueden ser inclusive cúbicas. Esta es la relación en forma de parábola que existe entre la variable salario y experiencia laboral. Tenemos, por ejemplo, el salario en términos de dólares por hora y la experiencia, ¿no? Entonces, en la medida de que los profesionales van adquiriendo mayor experiencia laboral, van adquiriendo mayor salario. Eso hasta cierto punto o hasta cierta edad. Después de esa edad, donde están en pleno uso de sus capacidades físicas, cognitivas y de productividad, obviamente la productividad va cayendo porque la persona o las personas van entrando en mayor edad. Entonces, a partir de cierto punto, se vuelve una relación negativa. Por lo tanto, después de este umbral, la experiencia se relaciona negativamente con lo que es el salario. Otra forma funcional está lo que hemos visto de igual manera en microeconomía, con lo que es una función de costos. Si vemos lo que es una función de costos generalmente tiene una forma desde la teoría microeconómica de función cúbica. ¿Cuál es mi variable dependiente? La variable dependiente es el total. ¿Y cuál es mi variable independiente? Solamente como variable independiente una variable que es la variable cantidad de producción, la cual está expresada en término lineal, en término cuadrático y en término cúbico, ¿no? Entonces, toda esta expresión del término lineal, del término cuadrático y del término cúbico representará lo que es equivalente al costo variable. Y aquel costo que es independiente del costo variable es interpretado, por lo tanto, como el costo fijo. El último tipo de modelos especiales que vamos a ver es lo que se conoce como modelos de interacción. ¿Qué significa modelo de interacción?
Modelo de interacción es cuando tenemos una variable dependiente. Por ejemplo, vamos a suponer un modelo donde intentamos predecir cuál es el valor o el precio de un inmueble. Desde luego, el precio de un inmueble depende de variables como la cantidad de metros cuadrados, por ejemplo, construido, no sé, la cantidad de habitaciones y también tenemos lo que es la cantidad de baños, ¿ok? Sin embargo, un efecto de interacción va a ser la unión que exista al menos entre dos variables explicativas. Por ejemplo, hablamos de metros cuadrados y de habitaciones. Entonces, el efecto interacción será la unión o intersección que exista entre estas dos variables. No solamente de manera unidireccional, sino también de manera conjunta. Si decimos que si este parámetro es estadísticamente significativo, una de las dos variables modera la relación que existe con la variable dependiente. Entonces, por ejemplo, básicamente, si hablamos de cuál es el efecto parcial que tiene la cantidad de habitaciones sobre el precio, entonces, por lo tanto, el efecto va a ser desde luego el parámetro más más el efecto de interacción dependiendo de la cantidad de metros cuadrados. Esto es lo que se conoce como un efecto de interacción. No solamente el efecto que tiene una variable independiente sobre la variable dependiente, sino el efecto combinado conjuntamente con otra variable explicativa. Cuando existen efectos de interacción, básicamente esperaríamos de que el parámetro estimado sea estadísticamente significativo. Bien, entonces de esta forma vamos a dar por concluida nuestra sesión del día de hoy. Un poco invitarlos a que puedan subir, aquellos que no han subido, su resumen de video número 13, que es prueba de hipótesis, primera parte, y que también suban su resumen de video número 14, que es la segunda parte, y a partir de las 5 de la tarde van a tener habilitado lo que es el control de lectura de la unidad número 2, parte número 3. ¿Qué voy a subir para la siguiente semana? Para la siguiente semana voy a subir, vamos a subir la tarea para que puedan subir su resumen de video número 14, perdón, es el resumen de video número 15, explicación sobre las pruebas de estacionalidad, y el resumen de video número 16, que es prueba de raíz unitaria Dickey-Fuller aumentada. La próxima clase vamos de igual manera a hacer una prueba. Vamos a utilizar el lenguaje de